Características. En este pequeñito dossier, proporcionaremos las características de los siguientes tipos de cables, así que presten mucha atención porque si no, pasarán cosas muy malas y perturbadoras. Jajaja, es broma. Pero porfa, préstenme mucha atención porfis. ¿Saben la importancia de prestar atención? ¿No? Pues buscad o preguntárselo a alguna IA. Bueno, me dejo de tonterías chungas y me pongo al grano, así sin más. Venga, hasta luego. Cable coaxial. Apantallamiento. El apantallamiento es una característica clave del cable coaxial que contribuye a su capacidad para resistir interferencias electromagnéticas. La malla metálica que rodea el dieléctrico actúa como una pantalla protectora que ayuda a prevenir la entrada de señales no deseadas y a reducir la fuga de señales hacia el entorno. Apantallamiento electromagnético, EM. La malla conductora alrededor del dieléctrico del cable coaxial proporciona una barrera eficaz contra las interferencias electromagnéticas externas. Esto es esencial para garantizar una transmisión de señal libre de interferencias y una mejor calidad de la señal. Apantallamiento de radiofrecuencia, RF. Además de proteger contra interferencias electromagnéticas, el apantallamiento también ayuda a prevenir la entrada de interferencias de radiofrecuencia. Esto es especialmente crucial en aplicaciones donde la calidad de la señal es crítica, como en la transmisión de datos y la recepción de señales de televisión. Efecto de jaula de Faraday. La malla metálica actúa como una especie de jaula de Faraday, proporcionando un camino de baja resistencia para las corrientes inducidas por interferencias externas. Este efecto contribuye significativamente a la capacidad del cable coaxial para mantener la integridad de la señal. Inmunidad al ruido. Gracias a su diseño con apantallamiento, el cable coaxial exhibe una mayor inmunidad al ruido externo, lo que resulta en una transmisión más limpia y libre de interferencias. Aplicaciones críticas. Debido a su capacidad para ofrecer un alto nivel de apantallamiento, el cable coaxial se utiliza comúnmente en entornos donde la integridad de la señal es crucial, como en sistemas de transmisión de datos de alta velocidad y aplicaciones de telecomunicaciones. Par trenzado UTP. Estructura de par trenzado. El cable UTP consiste en pares de conductores de cobre entrelazados en configuraciones específicas. Cada par de hilos está torsionado para reducir la interferencia electromagnética entre los pares cercanos. Categorías. Los cables UTP se clasifican en categorías según sus capacidades de transmisión de datos. Algunas de las categorías comunes incluyen Cat5e, Cat6 y Cat6, cada una con capacidades de ancho de banda y velocidades de transmisión específicas. Blindaje. A diferencia del cable coaxial, el UTP no tiene una capa de apantallamiento externa. Su diseño confía en la torsión de los pares para reducir la interferencia, y algunas variantes más avanzadas, como el cable UFTP, con un par apantallado, ofrecen algún nivel de protección adicional. Conectores RJ45. Los cables UTP suelen utilizar conectores RJ45 para conectar dispositivos de red como computadoras, enrutadores y conmutadores. Estos conectores facilitan la conexión y desconexión de los dispositivos. Aplicaciones comunes. El UTP se utiliza extensamente en redes locales, LAN, ya sea en entornos domésticos o empresariales. Es la elección común para la transmisión de datos en aplicaciones como Ethernet. Flexibilidad y costo. El cable UTP es conocido por su flexibilidad y costo relativamente bajo en comparación con otros tipos de cables de red. Esto lo hace adecuado para diversas instalaciones y proyectos. Inmunidad a interferencias externas. Aunque no posee una capa de apantallamiento externa, la configuración de par trenzado del UTP proporciona una buena inmunidad a interferencias externas, especialmente en distancias cortas a moderadas. Distancias de transmisión. La longitud máxima de los cables UTP sin la necesidad de repetidores depende de la categoría del cable y la velocidad de transmisión. Es esencial seguir las especificaciones y estándares para garantizar un rendimiento óptimo. Par trenzado FTP. Estructura de par trenzado.
Al igual que el cable UTP, el FTP también consiste en pares de conductores de cobre entrelazados en configuraciones específicas. La principal diferencia radica en la presencia de una capa de apantallamiento externa. Capa de apantallamiento. El FTP tiene una capa de apantallamiento que puede estar hecha de lámina de metal o trenzado metálico alrededor de los pares de hilos. Esta capa ayuda a proteger la transmisión de señales contra interferencias electromagnéticas externas. Conectores RJ45. Al igual que el UTP, el FTP suele utilizar conectores RJ45 para facilitar la conexión y desconexión de dispositivos de red estándar. Categorías. Al igual que el UTP, el FTP se clasifica en categorías según sus capacidades de transmisión de datos. Cat5e, Cat6, Cat6 son algunas de las categorías comunes que también se aplican al FTP. Aplicaciones comunes. El FTP se utiliza en entornos donde la interferencia electromagnética es una preocupación, como áreas con equipos eléctricos o instalaciones cerca de fuentes de interferencia. Es especialmente útil en entornos industriales o comerciales donde la calidad de la señal es crítica. Protección adicional. La capa de apantallamiento adicional proporciona una mayor protección contra interferencias externas, lo que lo hace más adecuado para entornos donde las señales pueden estar expuestas a condiciones adversas. Distancias de transmisión. Las distancias de transmisión efectivas del FTP dependen de la categoría del cable y la velocidad de transmisión, al igual que con el UTP. Costo y flexibilidad. El FTP tiende a ser un poco más costoso que el UTP debido a su capa adicional de apantallamiento. Sin embargo, sigue siendo flexible y fácil de instalar. Par trenzado STP, estructura de par trenzado. Al igual que el UTP y FTP, el STP se compone de pares de conductores de cobre entrelazados en configuraciones específicas. La principal diferencia radica en la presencia de una capa de apantallamiento externa. Capa de apantallamiento. El STP cuenta con una capa de apantallamiento externa que puede estar hecha de lámina metálica o trenzado metálico alrededor de los pares de hilos. Esta capa brinda una mayor protección contra interferencias electromagnéticas externas y radiofrecuencia. Conectores RJ45. Similar al UTP y FTP, el STP suele utilizar conectores RJ45 para facilitar la conexión y desconexión de dispositivos de red estándar. Categorías. Las categorías del cable STP, como Cat5e, Cat6 y Cat6, también indican las capacidades de transmisión de datos y ancho de banda, similar a otras variantes de par trenzado. Aplicaciones críticas. Usado en entornos de poca señal, como el doctor, sitios industriales y más. Protección mejorada, proporcionando una mayor protección en comparación con el anterior cable y lo convierte en una opción preferida. Distancias de transmisión. Al igual que con otras variantes de par trenzado, las distancias de transmisión efectivas del STP dependen de la categoría del cable y la velocidad de transmisión. Costo y flexibilidad. Este cable tiende a ser más caro y flexible, y hay que manejarlo con cuidado, no lo rompas porfa. Par trenzado SFTP, estructura de par trenzado. Al igual que el STP, el SFTP consta de pares de conductores de cobre entrelazados en configuraciones específicas, pero con la adición de una capa de apantallamiento global. Capa de apantallamiento. El SFTP cuenta con una capa de apantallamiento externa, similar al STP, que puede estar hecha de lámina metálica o trenzado metálico alrededor de los pares de hilos. Sin embargo, la diferencia clave es la capa de apantallamiento global que envuelve todos los pares. Conectores RJ45. Al igual que otras variantes de par trenzado, el SFTP utiliza conectores RJ45 para facilitar la conexión y desconexión de dispositivos de red estándar. Categorías. Las categorías del cable SFTP, como Cat6 y Cat7, indican capacidades de transmisión de datos y ancho de banda más altos que algunas categorías de cables STP o UTP.
Aplicaciones de alto rendimiento. El SFTP se utiliza en entornos donde se requiere un alto rendimiento y una protección excepcional contra interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia. Es común en entornos industriales, centros de datos y otras aplicaciones de red avanzadas. Protección global mejorada. La capa de apantallamiento global proporciona una protección adicional y más completa que el STP, lo que mejora aún más la capacidad del cable para resistir interferencias externas. Distancias de transmisión. Las distancias de transmisión efectivas del SFTP dependen de la categoría del cable y la velocidad de transmisión, pero generalmente ofrecen un rendimiento superior en comparación con variantes de cables sin apantallamiento total. Costo y rendimiento. El SFTP tiende a ser más costoso que otras variantes de par trenzado debido a su mayor nivel de protección y rendimiento. Fibra óptica monomodo. Diámetro del núcleo. La fibra monomodo tiene un núcleo más delgado en comparación con la fibra multimodo. El diámetro típico del núcleo es de alrededor de 9 micrómetros. Velocidad de transmisión. La fibra monomodo permite una mayor velocidad de transmisión y una mayor capacidad de ancho de banda en comparación con la fibra multimodo. Esto se debe a que permite que solo un modo de luz se propague por la fibra. Distancia de transmisión. La fibra óptica monomodo es capaz de transmitir señales a distancias más largas sin degradación significativa de la señal. Puede ser utilizada para transmisiones de larga distancia como en redes de área extensa WAN y enlaces de comunicación de larga distancia. Aplicaciones de larga distancia. Debido a su capacidad para transmitir a largas distancias y su alto rendimiento, la fibra óptica monomodo es comúnmente utilizada en aplicaciones como redes de telecomunicaciones de larga distancia, enlaces de comunicación por fibra y conexiones de datos de alta velocidad. Menos dispersión modal. A diferencia de la fibra multimodo que permite varios modos de luz que se propagan a través del núcleo, la fibra monomodo experimenta menos dispersión modal. Esto significa que las señales pueden mantener una mayor integridad y calidad a distancias más largas. Conectores específicos. La fibra óptica monomodo utiliza conectores específicos como el conector SC o LC, que están diseñados para alinearse con precisión con el núcleo más delgado de la fibra monomodo. Costo. La instalación y los componentes asociados con la fibra óptica monomodo tienden a ser más costosos que los de la fibra multimodo debido a la precisión requerida en la fabricación y las tecnologías asociadas. Fibra óptica multimodo. Diámetro del núcleo. La fibra multimodo tiene un núcleo más grueso en comparación con la fibra monomodo. El diámetro típico del núcleo es de 50 a 62,5 micrómetros. Velocidad de transmisión. Aunque ofrece velocidades de transmisión más altas que algunos cables de cobre, la fibra óptica multimodo tiene velocidades de transmisión más bajas en comparación con la fibra óptica monomodo. Esto se debe a la dispersión modal, ya que múltiples modos de luz se propagan a través del núcleo. Distancia de transmisión. La fibra multimodo es adecuada para distancias más cortas en comparación con la fibra monomodo. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de redes locales LAN y enlaces de corta a media distancia. Dispersión modal. La dispersión modal es un fenómeno en el que los distintos modos de luz que viajan por el núcleo llegan a diferentes momentos, afectando la calidad de la señal a distancias más largas. Conectores comunes. La fibra multimodo utiliza conectores comunes como el conector Street o el conector SC. Estos conectores son más grandes y más fáciles de instalar en comparación con algunos conectores utilizados en la fibra óptica monomodo. Costo. La instalación y los componentes asociados con la fibra óptica multimodo tienden a ser más económicos que los de la fibra óptica monomodo. Esto la hace más asequible para aplicaciones de corta a media distancia. Aplicaciones comunes. La fibra multimodo se utiliza comúnmente en entornos de redes locales LAN, conexiones de corta a media distancia, y aplicaciones donde la distancia no es un factor crítico. Ancho de banda. Aunque la fibra multimodo tiene un ancho de banda menor que la fibra monomodo, sigue siendo suficiente para muchas aplicaciones de redes locales y enlaces de corta a media distancia.